Se reanuda la audiencia para dar a conocer el sentido de la decisión respecto a la petición de preclusión en el proceso adelantado en contra de Néstor Garzón Cruz por la conducta de acceso carnal violento. Los hechos se sintetizan de la siguiente manera. De acuerdo con la noticia criminal presentada por Lina Marcela Roncancio Martínez, el 30 de marzo de 2007 se presentó ante su residencia Néstor Garzón Cruz con el propósito de dialogar acerca de la relación sentimental que entre los dos venían sosteniendo de tiempo atrás. En el desarrollo de las conversaciones, sin embargo, se presentaron reacciones airadas de parte de Garzón, quien propinó varios golpes, cachetadas en el rostro de Lina Marcela Roncancio Martínez, así como pretendió sostener relaciones sexuales con ella sin lograrlo, en todo caso penetrándole con un dedo en el ano. Luego de ello se retiró de la residencia, estableciéndose que posteriormente entre las partes se normalizaron sus relaciones, incluso han sido padres de un hijo menor de edad para la fecha y conviven en unión libre. La individualización e identificación del imputado corresponde a Néstor Garzón Cruz, con cédula de ciudadanía 79747654, residente en la calle 19, carrera 24, Plaza de Palo Quemado. Sus teléfonos 310-481-2973, 370-4181, de acuerdo con los registros de la acusación. Las consideraciones del despacho son las siguientes. De conformidad con el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal, para declarar la preclusión se requiere establecer, a partir de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o informaciones acopiadas a la investigación y de acuerdo con la solicitud planteada por la Fiscalía General de la Nación, la existencia de algunas de las causales definidas por el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal en relación con la carencia de mérito para acusar y de esa manera dar curso al inicio del juicio oral. No obstante, dentro de la fase de juzgamiento y de conformidad con las previsiones del artículo 332 en su parágrafo final, igualmente podrá ser reclamada la decisión preclusiva con fundamento en alguna de las causales primera o tercera del artículo en mención, atendientes a la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la acción penal o la inexistencia de la conducta investigada. De acuerdo con lo anterior, se establece que, siguiendo los parámetros señalados por la sentencia C-591-2005, que al efecto declaró inexequibles algunas expresiones de los artículos 78 y 331 de la Ley 906 de 2004, así como la sentencia de casación penal radicación 26740 del 27 de abril de 2007, es propio señalar que en el desarrollo del nuevo esquema de procedimiento penal instituido a partir de la modificación del artículo 250 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002 y el consecuencial proferimiento de la Ley 906 de 2004, es una obligación constitucional que concierne a la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal y la persecución, indagación e investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible que lleguen a su conocimiento, siempre y cuando medien motivos suficientes y circunstancias fácticas que indiquen la probable existencia de la conducta punible. No obstante, podrá también la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados, reclamar la declaratoria de la preclusión de las investigaciones cuando, con arreglo a la ley, no hubiere mérito para acusar. De manera que el instituto reglamentado en la Ley 906 de 2004 en los artículos 331 a 335 conlleva a señalar que en cualquier etapa de la actuación puede el fiscal pedir al juez de conocimiento de la preclusión siempre y cuando concurra alguna de las siguientes causales: imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, existencia de un motivo que excluya la responsabilidad en orden a las provisiones del artículo 32 del Código Penal, inexistencia del hecho investigado, atipicidad de la conducta, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado
imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia y vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del Código de Procedimiento Penal. De concurrir en la etapa de juzgamiento alguna de las causales atinentes a la continuación del ejercicio de la acción penal o la inexistencia del hecho investigado, la preclusión podrá ser solicitada además por el Ministerio Público y la defensa. Adicionalmente, debe considerarse que la preclusión es susceptible de darse en aquellos eventos de extinción de la acción penal previstos en el artículo 77, como se trata del Estatuto Procesal Penal, como se trata de la muerte del imputado o acusado, la prescripción, la aplicación del principio de oportunidad, la amnistía, la violación, la causa de la querella y el desistimiento. Teniendo en cuenta que la solicitud preclusiva se ha fundamentado en el presente asunto en relación con la concurrencia de la causal cuarta del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, justamente atinente a la atipicidad del hecho investigado, no debe el despacho realizar profundos argumentos para concluir la improcedencia en este caso de la causal reclamada, habida cuenta que para efectos del desarrollo de la fase de juzgamiento, el escrito de acusación fue presentado precisamente por la Fiscalía Delegada el 26 de octubre de 2007 ante el Centro de Servicios Judiciales, fecha misma en la que se produjo el reparto de la actuación y su asignación por competencia a esta sede judicial. Subsiguientemente, en efecto, se ha dado lugar a la solicitud preclusiva, pero téngase presente que de conformidad con las premisas del artículo 250 de la Carta Política, la fase de juzgamiento se inicia con la simple presentación del escrito de acusación y en tal virtud, las causales previstas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal para el decreto de la preclusión se hacen altamente exigentes para el organismo investigador, habida cuenta precisamente el desarrollo de los esfuerzos propios de la actividad judicial orientada, en el caso particular, a establecer los fundamentos estructurales y requerimientos de la acusación que reclaman los artículos 336 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. Por ello, se reclama en el parágrafo del artículo 332 que solamente la concurrencia de circunstancias de orden eminentemente objetivo, como son la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la acción penal o bien la inexistencia del hecho investigado, serán estas las únicas viables de asumir como susceptibles de declarar la preclusión en el ámbito del juzgamiento. Así las cosas, como en este caso, el análisis se ha orientado a establecer que respecto de las premisas del artículo 10 del Código Penal, esto es, la denominación en el ámbito de las normas rectoras de la ley penal, de aquella descripción acerca de lo que es o debe entenderse por tipicidad, se tiene que este es uno de los parámetros que no está dado para la solicitud preclusiva de conformidad con lo reseñado en el artículo 332, parágrafo final. En ese sentido, la discusión acerca de si el comportamiento que en este caso se examina representa o no la trascendencia de una ilicitud por vías de la descripción típica del acceso carnal violento en el Código Penal o de cualquier otra clase de comportamiento resulta precisamente ajena al propósito preclusivo en el ámbito de las causales reclamadas, de la causal reclamada en el caso particular y en concreto, habida cuenta que se ha iniciado ya con la presentación del escrito de acusación la fase de juzgamiento y por ende debería haberse provisto por la solicitud o la presentación de la preclusión con fundamento en alguna de las referidas causales atinentes a la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal o bien la inexistencia del hecho investigado. Sin embargo, de lo anterior, como se ha precisado, se orientó la Fiscalía Delegada a precisar que el acto ilícito presuntamente cometido por Néstor Garzón Cruz carece de tipicidad, esto es, se muestra como una conducta que no se adecua a las descripciones legales que regulan en concreto el acceso carnal violento y por otra parte, retomando los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informaciones legalmente obtenidas y que en lo fundamental se relacionan con las versiones que en distintos momentos de la investigación ha ofrecido la ofendida sobre los hechos materia del averiguatorio criminal, nada puede debatirse al respecto en la medida en que es ajeno al propósito preclusivo en este ámbito de la investigación, justamente al haberse ya
Determinado la apertura de la fase de juzgamiento con la presentación del escrito de acusación ante esta sede judicial, cualquier otro debate. En consideración de lo anterior, la petición preclusiva será denegada y se proveerá por retornar las diligencias al Centro de Servicios Judiciales para que sean sometidas nuevamente a reparto, toda vez que de conformidad con las previsiones del artículo 335, inciso final de la Ley 906 de 2004, este despacho queda impedido para conocer en el futuro del presente proceso. La determinación es notificada en estrados a los intervinientes, informando que contra la misma proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación previstos en los artículos 176 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. En primer lugar, la señora fiscal delegada. Su señoría, la Fiscalía se encuentra conforme con su decisión. La defensa del procesado. Sin recursos. De acuerdo con lo anterior, se declara en firme y ejecutoria la determinación aquí adoptada y se ordena proveer de conformidad con la misma a la remisión de la actuación ante el Centro de Servicios Judiciales para su reparto ante nueva sede judicial. Se declara concluida la vista pública, siendo las 4:27 minutos de la tarde del día 13 de abril de 2009.